pero obviamente venga de un país en donde México haya celebrado un tratado. Y este sería como que un supuesto más. Oye, que a estos no les aplicas el título quinto. Sí les aplicas el título quinto, sin embargo, estos pudieran obtener un beneficio que ampare el Tratado Internacional, el Convenio para evitar la doble tributación. ¿En qué consiste? En un momento más lo vemos. Bien, entonces hasta ahí, a ver, váyanme poniendo sus preguntas en la charla de texto, por favor, para ver si me voy explicando, si ustedes me van entendiendo, si nos regresamos o qué es lo que pasa. Les puse aquí unos a manera de un poquito de aprendizaje, un poquito con pedagogía, los elementos esenciales de las contribuciones, que son el sujeto-objeto y la base, y en este caso las tasas, ¿no? Tasas o tarifas, si se le puede llamar. Miren, en cuanto al sujeto, pues estamos hablando de un residente que es en el extranjero, que obtiene ingresos con fuente de riqueza ubicada aquí en territorio nacional, que ya le identificamos. Fuente de riqueza, decíamos, que se preste el servicio aquí en México. El objeto, que sus ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Esto ya también lo hemos aclarado, que obviamente se incluyen todas las percepciones, todos los, ya sea en efectivo o en especie, que se le paguen a ese sujeto. Y además, decíamos, siempre y cuando no sean de los ingresos identificados como honorarios a consejeros, a gerentes, a administradores, etcétera. Todos esos no entran en este concepto. Eso ya lo platicaremos en otra ocasión. Bajo este mismo concepto, entonces, la base está integrada por la prestación del servicio, obviamente por todas las que sean atribuibles a la actividad desarrollada en territorio nacional por el residente en el extranjero. Entonces, por todos esos ingresos, él tiene que pagar. Y hablábamos de las tasas, y me parece que ahí nos quedamos, y Alex pues nos las explicaba perfectamente en cuanto a Alex Reyes del Distrito Federal, y nos decía que eran por capas, ¿no? O sea, aquí lo que se va a grabar, o sea, si yo estoy obteniendo un ingreso, poníamos el ejemplo, si no mal recuerdo, de 1,200,000, entonces tendría que, a ese 1,200,000 que me están pagando por la prestación de un servicio por salarios, le voy a aplicar estas tasas. Y estas tasas las tengo que aplicar, decíamos, en capas. Si los primeros 125,900 van a estar exentos. Si lo que me están pagando a mí está dentro del rango de 125,900 a 1,000,000 de pesos, está grabado a la tasa del 15%. Y si lo que me están pagando a mí excede al 1,000,000 de pesos, entonces yo tendré una parte exenta hasta los 125,900. Yo tendré una parte grabada al 15% por el rango de 125,900 a 1,000,000 de pesos, y lo que excede al 1,000,000 de pesos va a estar grabado al 30%. Decíamos que es indebida la interpretación de considerar que están grabados, que por ejemplo, que si me van a pagar a mí 1,500,000 pesos, al 1,500,000 pesos, como excede del 30%, entonces que a todo le aplique la tasa del 30%. Esto no es así, amigos, ya lo comentamos también en la sesión anterior, y decíamos que es indebida esta interpretación porque castigas demasiado al contribuyente con una retención excesiva. Les puse aquí ahora sí unos ejemplos, de tal forma que pudiéramos interpretarlo o explicarme yo mejor. Miren, tenemos a 3 extranjeros, y en este caso tenemos a 3 diferentes sujetos con nacionalidades distintas. En el caso del primero, el ingeniero francés, le vamos a pagar un salario pequeño, y es exclusivamente por un importe de 100,000 pesos. Y dentro de estos 100,000 pesos, obviamente, el total del ingreso percibido va a estar exento. ¿Por qué? Porque simplemente esta cantidad es menor a los 125,000 pesos, entonces no le vamos a hacer retención. Aquí es lo que yo te decía, Eric. Tú que me hacías la pregunta, oye, si tenemos a un maestro, por ejemplo, que si viene y trabaja aquí, que si le hago la retención o no la retención, si a ese maestro le pagas menos de 100,000 pesos, pues entonces no le vas a hacer ninguna retención. Ese es el primer punto del que estamos hablando. Luego viene, por ejemplo, un arquitecto español en donde se le va a hacer un pago de 200,000 pesos.
estos 200,000 pesos, los primeros 125,000 pesos estarán exentos. Y la parte que excede, que sería de 125,900 a 200,000, esta parte lo que excede, que sería un importe de 74,100, van a estar grabados a la tasa del 15%, lo cual le corresponde una retención de 11,115. Y en el último caso, en donde tenemos al licenciado canadiense, en donde tenemos aquí este caso, decíamos, gana más de 1,000,000 de pesos. ¿Cómo se le va a hacer el cálculo de la retención? Los primeros 125,900 van a estar exentos. La diferencia entre 125 y el 1,000,000 de pesos, que son la cantidad de 874,100, eso va a estar grabado a la tasa del 15%. Y entonces le corresponde una retención de 131,115. Pero al excedente, a estos 10,000 pesos, ya convertido a pesos, estos 10,000 pesos, acuérdense que estos 10,000 son los que exceden al 1,000,000 de pesos, ¿no? Estas 10,000 lo que van a hacer, van a estar reteniéndose a una tasa del 30%. Entonces, ¿cuánto va a ser el total de la retención? Pues obviamente la parte correspondiente al 15%, los 131 y los 3,000 pesos, ¿no? Dan un total de 134. Ok, sí, claro, es bueno, mira, perdón, yo qué más diera por ser contadora, pero desafortunadamente no lo soy. Pero con todo gusto te digo que es el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y lo estoy aquí confirmando porque, aunque ya lo he visto muchas veces, pero sí, aquí lo tenemos. El artículo 180 me señala que, tratándose de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado, se considerarán que la fuente de riqueza, ¿no? Y el segundo párrafo nos dice que el impuesto se determinará aplicando el impuesto obtenido a las siguientes tasas, y la fracción primera dice se estará exento por los primeros 125,900 obtenidos en el año de calendario de que se trate. Sí, así es. No, bueno, pues digo, muchas gracias, Jorge. Es todo lo que digo. Inmerecido el honor. Entonces, los puntos que tenemos aquí los puntos que tenemos que considerar son, aquí yo anoté de manera estratégica estos, ¿no? El lugar o el país en donde se presta físicamente el servicio. O sea, yo tengo que identificar, o sea, no solamente decíamos, tengo yo que identificar que traiga yo a esa persona o que la que tenga yo en la nómina, no, sino además yo tengo que verificar exactamente en dónde se está prestando el servicio, ¿no? Que en el contrato, y finalmente que haya boletos de avión, no sé, el pago de un hospedaje, etcétera. No porque sean obligatorios, o sea, definitivamente no, sino simplemente porque son elementos de convicción para considerarlos grabados estos puntos. Para darle el tratamiento fiscal específico, para eso, precisamente, para verificar que se está prestando físicamente el servicio ahí. Ahora, otro punto también que debemos de considerar es, pues, ¿quién pagará el pago? Obviamente, si lo realizará una empresa, la empresa del extranjero o la empresa aquí en México. Oye, ¿tiene alguna diferencia? Sí. No tanto para la fuente de riqueza, porque ya dijimos, la fuente de riqueza, lo que me importa verificar es en dónde se presta el servicio, sino más bien me importa quién es el que otorga el pago correspondiente, porque bajo algunas condiciones pudiera quedar exento adicionalmente, y todo el ingreso, pero ahorita lo vamos a checar. De eso nos va a hablar el artículo 181 y el artículo también, el segundo párrafo del artículo 15 de los tratados. Entonces, pero ahí vamos para allá. Simplemente les digo, es importante verificar quién es el que va a otorgar el pago correspondiente. Otro punto importante es el periodo. ¿Qué periodo es el tiempo por el cual el trabajador va a desarrollar la prestación del servicio? Otro punto más, ¿quién va a ser el beneficiario de los servicios? O sea, ¿quién va a estar obteniendo un beneficio porque se esté prestando aquel servicio? Y si es que existe, ¿no? Y aquí, ¿por qué lo debemos de considerar? Fíjense que me ha tocado, por ejemplo, el caso en donde un trabajador, una empresa envía a un trabajador a otro país
y lo manda para aprender, por ejemplo, a manejar una determinada máquina, ¿no? Una máquina obviamente pues muy sofisticada, o aprender un idioma, o aprender algo. Entonces, eso a veces cometen el error las empresas de enviarlos como un repatriado, como un expatriado, y lo mandan a otro país y consideran que se le está pagando un salario. En este caso, yo, en mi opinión, o sea, yo lo que recomiendo es de que no se pague como un salario, sino que se pague como una beca. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un beneficio como tal para la empresa que está, o sea, que está, obviamente tú lo mandas, por ejemplo, a España a aprender, o a Alemania, ¿no? Lo mandas a aprender, decíamos, esa máquina. ¿Existe algún beneficio para la empresa alemana? Realmente no existe ningún beneficio, al contrario, obviamente les van, al contrario, le van hasta enseñar. Entonces, ¿a quién finalmente le va a convenir que aprenda a manejar esa máquina? Pues obviamente a la empresa que lo está mandando aquí en México, ¿no? O así efectivamente en otros casos. Entonces, debes de identificar tú con precisión cuál es el beneficio que está obteniendo, quién está obteniendo el beneficio en este caso. No precisamente el trabajador, sino estamos hablando de las empresas. Y finalmente tenemos que identificar si existe un tratado para evitar la doble tributación entre México y el país a donde se esté mandando al trabajador, o bien en donde esté residiendo y venga a trabajar aquí a México, ¿no? Bien, entonces continuamos aquí hablando del lugar en donde se presta físicamente el servicio, que ya les comentaba yo, que es en donde se obtenga la fuente de riqueza, y pues de esto nos habla el artículo 179 y el 180 de que ya hemos estado charlando. Uy, y ya se aquí atoró un poquito otra vez. Déjenme regreso, ya voy en la diapositiva, no sé. A ver, un segundo, Aquí no se me... Es simplemente para que no se me aburran, que yo esté aquí jugando con la charla de texto y con la presentación. Pero bien, vamos a continuar. Ok, vamos entonces a hablar acerca de quién otorgará, decíamos, el pago respectivo. En este caso, aquí, ¿quién paga? Pues obviamente la regla general es de que lo paguen cualquier persona física o persona moral, ya sea aquí en México, o bien lo puede pagar el residente en el extranjero con establecimiento permanente con el que se relaciona el servicio. Puede ser cualquiera de estos dos casos. Entonces, si lo paga un residente en el extranjero, decíamos, o que lo pague aquí una empresa mexicana, física o moral, no importa, o que lo pague un residente en el extranjero, pero que tenga establecimiento permanente, lo que llamamos como establecimiento permanente de acuerdo con el artículo 2, 3 y 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues entonces, en este caso, ¿quién va a enterar el impuesto? Pues obviamente deberá efectuar el impuesto estas personas. Pues obviamente están aquí amarradas en México. Recordemos que el fisco encomienda estas obligaciones de retención en estos casos siempre a cuando es el residente quien pague, pues obviamente tenga una residencia aquí en México, y este es el caso. O sea, si le estamos pagando a cualquier residente en México o un residente en el extranjero que tenga establecimiento aquí en México, pues ese es el que va a efectuar la retención. Él es el que está pagando, él retiene y entera el día 17 del mes del calendario posterior al que corresponda la retención. Pero aquí hay una excepción, pasamos al siguiente punto. La excepción es que si lo paga un residente en el extranjero, es decir, el dinero viene de allá del extranjero, el trabajador viene a prestar un servicio aquí en México, pero la que le paga no es la empresa mexicana, sino la que le está pagando es directamente del extranjero. Y ese extranjero no tiene no tiene establecimiento aquí en México, o teniendo el servicio no está relacionado con ese establecimiento, pues entonces
Aquí fíjense, la excepción consiste en que pues este sujeto, aunque está pagando la remuneración, no va a ser el encargado de pagar la retención, sino